En la clase anterior abordamos el tema minerales, ¿sí? Para introducirnos a las descripciones de los diferentes materiales que componen la corteza terrestre. Hablamos de minerales, elementos y átomos, ¿sí? En su momento también dijimos que las rocas no son más que agregados de dos o más minerales, que a su vez presentan una textura característica del ambiente en el cual se formaron, ¿sí? Ya no hablamos de composición química, sino mineralógica, y no hablamos de estructura, sino de textura, que es la forma en la que esos minerales, cristales de minerales, según su tamaño y su forma, se acomodan dentro de la roca, ¿sí? Depende del sector de la corteza en el que se hayan formado, podemos decir que tenemos eh, ambientes endógenos en el interior de la Tierra o exógenos en la superficie o cerca de la superficie. Los tipos de roca que conocemos son ígneas, sedimentarias y metamórficas, y vamos en ese orden. Las rocas ígneas son las más abundantes dentro del interior de la Tierra y las definimos como aquellas que se forman a partir del enfriamiento de material rocoso fundido, que se denomina magma, y que se genera en ese sector que denominamos astenosfera, que se acuerdan que es el sector superior del manto sobre el cual se deslizan las placas tectónicas, ¿sí? Profundidades aproximadamente de 100 kilómetros. En este gráfico que yo ya había marcado en su momento, podemos ver en la parte inferior tenemos lo que se denomina cámara magmática, el sector en donde se acumula esa roca fundida. ¿Qué pasa cuando esto se enfría? Cuando la roca fundida comienza a enfriarse, se cristaliza. Si se cristaliza en el interior de la Tierra, o sea, debajo de la superficie, forma las denominadas rocas ígneas plutónicas. ¿Está bien? Y la forma en la que se emplaza puede tomar la denominación de plutones, lacolitos, lopolitos, diques o sills. No importa que se aprendan esos nombres, pero para que ustedes entiendan que la roca fundida, según cómo se acomoda y se cristaliza, ese emplazamiento, esa forma de ubicarse en el interior de la Tierra puede tomar diferentes denominaciones. Entonces ahí se definen las rocas plutónicas, rocas ígneas plutónicas. Si esta roca fundida, este material fundido magma, alcanza la superficie, ya se denomina lava, ¿sí? Y comienza a generar este aparato volcánico, este cono, este volcán, ¿sí? Fíjense, yo estoy haciendo diferentes líneas, cómo va creciendo aproximadamente ese aparato, y esas rocas y ese material fundido, cuando llega a la superficie y se cristaliza, forma las denominadas rocas ígneas volcánicas, ¿sí? Tenemos coladas de lava, por un lado, y después aquellas que se forman a partir del material piroclástico, es decir, de esas nubes de polvo volcánico y rocas que vuelan y son expulsadas a la superficie al caer cercano al aparato volcánico, o también pueden ser que viajen un poco más de distancia en forma de ceniza y se depositan sobre cuerpos de agua y forman las denominadas epiclastitas. ¿Sí? Lo mismo, no es necesario que ustedes aprendan todas estas terminologías, sí que sepan que las rocas ígneas se forman por el enfriamiento de roca fundida dentro del interior de la Tierra para formar las rocas plutónicas, o fuera, en la superficie o cerca de la superficie, formando las rocas ígneas volcánicas. ¿Y cómo es posible diferenciarlas? Fíjense, lo que decíamos recién, plutónicas o intrusivas. Intrusivas porque están dentro de la Tierra, volcánicas o extrusivas, ¿sí? Las plutónicas intrusivas, al enfriarse en el interior de la Tierra, tienen más tiempo para enfriarse, ¿sí? Eso es un enfriamiento lento. Ese enfriamiento lento lo que genera, fíjense, acá tenemos, vamos a teniendo ejemplo, unas variaciones en textura, ¿sí? Si se enfría lento, puede generar un desarrollo de cristales más pausado, más tranquilo, o sea, mayor tamaño de cristales. ¿Está bien? Sería este ejemplo. Enfriamiento lento, cristalización plutónica. Fíjense,
cómo se pueden observar, por más que sea un gráfico, la textura de los diferentes cristales que tienen un mayor tamaño que la cristalización volcánica, que lo que hace que es ese mismo material fundido alcanza la superficie y al encontrarse con la atmósfera fría, el enfriamiento es repentino y violento, entonces no tiene tiempo para generar y para desarrollar cristales. Entonces, la textura que queda, fíjense, son una serie de puntitos, ¿sí? Los cristales no alcanzan a desarrollarse como en el caso anterior. ¿Bien? Entonces, esa es la mayor diferencia que existe entre las rocas ígneas plutónicas, o sea, las intrusivas, las que están en el interior de la Tierra, y las rocas ígneas volcánicas extrusivas que están en la superficie, es la textura. Unas pueden desarrollar cristales de buen tamaño, las otras no pueden desarrollar cristales de tanto tamaño porque no tienen tiempo para hacerlo. Acá tenemos algunos ejemplos. Es un granito, algo que también vimos en la clase anterior, donde se le puede observar el tamaño de grano, y rocas ígneas volcánicas donde prácticamente no se puede observar los cristales, ¿sí? Esta es la obsidiana, que es otro ejemplo del denominado vidrio volcánico. Algunos ejemplos más. Fíjense, textura afanítica. Afanítica hace referencia a que no se pueden observar a simple vista los cristales, ¿sí? Es una textura referida y asociada con las rocas ígneas volcánicas, ¿está bien? Las que se generan y se forman en la superficie. Fanerítica, tenemos que se pueden observar diferentes tipos de cristales. Porfírica, tenemos cristales, una pasta de cristales de gran tamaño. Una pasta sería la masa que predomina dentro de la roca, y unos cristales, fíjense estos cristales acá, de mayor tamaño que la pasta, o sea que todo este sector acá donde se pueden observar cristales más pequeñitos, acá también un cristal de mayor tamaño, otro, entonces se denomina porfírica, ¿está bien? O vítrea, que hace referencia a esa fractura concoide que es típica de cuando existe vidrio volcánico, también bien exclusivas de las rocas volcánicas, de las rocas de las rocas ígneas que se generan en la superficie terrestre. Entonces tenemos, esta es volcánica, esta también es volcánica, esta es plutónica, ¿sí? Y en este caso también es plutónica, pero puede ser que pueda emplazarse o cristalizarse un poquito más cerca de la superficie que la fanerítica. ¿Bien? Entonces, la composición mineral de una roca ígnea concreta, específica, se determina por la composición química del magma a partir del cual se cristaliza. ¿Está bien? Entonces, dependiendo la composición que tenga el magma del cual deriva esa roca, la composición mineralógica de la roca también va a variar. ¿Está bien? Como decíamos antes y también en la clase anterior, están compuestas fundamentalmente por los minerales del grupo de los silicatos, ¿sí? Que son preponderantes dentro de la corteza terrestre. Y otra vez volvemos a mencionar los 8 elementos químicos que son los principales constituyentes de los silicatos, ¿se acuerdan? Por un lado, silicio y oxígeno, ¿no? Que forman el 70% en porcentaje, ¿sí? De los minerales más abundantes de la corteza. Luego tenemos aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio, ¿sí? Dentro de estos elementos dijimos entonces los principales, seguimos acentuando eso, la sílice, ¿sí? Silicio y oxígeno se unen para formar la denominada sílice, silicio oxígeno 2. ¿Bien? Entonces, conforme el magma se enfría, lo que decíamos antes, y se solidifica, los elementos se combinan para formar dos grandes y diferentes tipos de grupos de silicatos, ¿sí? Tenemos silicatos oscuros y claros. Esa es una diferencia bien grande que deriva de la composición del magma del cual se formaron, ¿sí? Entonces, sin importar si las rocas sean plutónicas o volcánicas, es decir, sin importar dónde se formó, dónde cristalizó esa roca, si en la profundidad o en la superficie, pueden ser claras
u oscuras, ¿sí? Dependiendo de la composición del magma del cual derivan. Entonces tenemos, si se formaron en magmas ricos en silicatos oscuros, ¿sí? Seguramente van a tener mayor proporción de minerales ferromagnesianos o básicos, o sea que tienen mucho hierro y magnesio, y hablamos de, los denominamos como básicos, ¿sí? Oscuros, ricos en hierro y magnesio, básicos. Generalmente tienen la característica de tener un bajo contenido en sílice, lo que decíamos recién, silicio oxígeno 2, y formarse a altas temperaturas, ¿sí? Superando a veces los 1200 grados. Entonces los minerales que tenemos preponderantes en ese tipo de magmas básicos son los olivinos, piroxenos, anfíboles y biotitas, ¿sí? Son siempre minerales que le dan esa coloración característica oscura. Entonces, en la otra punta hablamos de silicatos claros o ácidos, ya no son básicos, sino son ácidos. Tienen mayor proporción de sílice, ¿sí? Y los minerales preponderantes son potasio, sodio, calcio, que son minerales generalmente de coloraciones claras y se forman a una temperatura menor, ¿sí? Entonces, esas son las dos puntas. Ahora, no se abrumen, ahora vamos a ir dando ejemplos y desarrollando un poco más esto, pero sobre los minerales del grupo de los silicatos claros, tenemos cuarzo, muscovita, feldespatos, ¿sí? Es decir, vamos a un extremo y a otro. Ahora con algún cuadro se va a ver un poco más claro. Siempre digo lo mismo, los cuadros no son para que se los aprendan de memoria, ¿sí? Simplemente es para que vayan reconociendo y diferenciando a grosso modo, en este caso, las rocas ígneas. Tenemos un cuadro entonces con varios extremos. Fíjense, las coloraciones que tenemos van de rosado al celeste al gris, gris más oscuro, ¿sí? Quiere un poco representar la coloración que van a tener los diferentes tipos de roca y cómo responden las composiciones minerales en las flechas que tenemos hacia abajo. Entonces, hablando siempre de rocas ígneas en general, sin tener en cuenta si son volcánicas o si son plutónicas, si se cristalizaron en las profundidades de la Tierra o en la superficie. Entonces, fíjense las flechas. Si aumenta la sílice, que decíamos, si aumenta el porcentaje de este tipo de mineral, silicio oxígeno 2, creo que quedó muy mal ese, a ver si podemos borrar. Ahí, ahora sí, un poco mejor. Silicio oxígeno 2, la sílice, si aumenta hacia la izquierda, ¿está bien? Entonces tenemos rocas de coloraciones más claras, ¿está bien? Y entonces nos vamos al extremo de lo que decíamos recién, ácido, ¿sí? Rocas ígneas ácidas, de colores más claros, bien, mayor proporción de sílice, fíjense, cristalizan a menores temperaturas, 700 grados, ¿sí? Y con proporciones abundantes de sílice y de potasio y sodio, bien, en un extremo. En el otro extremo pasamos a las rocas básicas o ultra máficas en este caso también, y ahí ya tenemos un menor porcentaje en sílice. Fíjense cómo la sílice aumenta en el sector izquierdo, y acá tenemos un porcentaje menor, y aumenta, que para que sean más oscuras, lo que aumentan son el tipo de minerales oscuros, ¿sí? Más ricos en hierro, fíjense, hierro y magnesio, que tenemos en la tercera flecha. Y a su vez, decíamos lo que decíamos antes, se forman a temperaturas más elevadas, ¿sí? Siempre en los extremos. Y adentro del cuadro tenemos cuáles son los minerales clásicos y representativos de cada grupo de rocas, dependiendo sus porcentajes en estos silicatos, ya sean más ricos en sílice o más ricos en hierro y magnesio. Y fíjense cómo va variando, ¿sí? Hablamos de granítico, félsico, ¿sí? Las rocas más claras, y tenemos diferentes tipos de roca, dependiendo sean volcánicas o plutónicas. Ahora en otro cuadro vamos a seguir viendo un poco más y desglosándolo más. Pero los diferentes minerales, fíjense, en este sector, en el sector izquierdo, de rocas más bien claras y ácidas,
tenemos feldespato y cuarzo principalmente, ¿sí? Feldespato y cuarzo, dentro de las rocas más oscuras, que se forman a partir de un magma rico en hierro y magnesio, vamos a tener otro tipo de minerales, olivino, piroxeno, ¿sí? Estos minerales solamente se forman en determinado tipo de magmas, ¿sí? A mayores temperaturas y con mayor contenido de hierro, magnesio y calcio. Entonces, cuando una roca presenta estos minerales, va a tener coloración más oscura en este caso, y vamos a poder denominarla como basáltica o básica o ultramáfica, ultrabásica, ¿sí? Es la gran diferencia que hay entre lo que hace a la composición mineralógica, que deriva de la composición del magma del cual se formaron, ¿sí? Hay diferentes ejemplos, según sean las rocas plutónicas o volcánicas, y quedan expresados en este cuadro. A su vez se puede ver la textura. Fíjense otra vez. Vamos primero abajo del todo. Tenemos color de la roca basado en el porcentaje de minerales oscuros. Si nos quedamos en los porcentajes de menor cantidad de minerales oscuros, fíjense acá 0,25%, otra vez vamos a las rocas graníticas, félsicas, rocas ácidas, ¿sí? Así se denominan, rocas ácidas. Y si vamos al otro extremo, tenemos rocas basálticas, máficas, ultramáficas. ¿Y qué pasa? Tenemos mayor porcentaje de 85 a 100% de minerales oscuros, ¿sí? Entonces ahora sí nos metemos un poquito en la diferenciación. ¿Qué decíamos antes? Dependiendo del sector de la corteza terrestre en el cual se forman las rocas ígneas, pueden ser denominadas plutónicas o volcánicas. Entonces, vamos a este caso particular. Si tenemos una roca ígnea de esta composición mineralógica, ¿sí? Félsica, granítica, que tiene minerales básicamente como cuarzo, feldespato, plagioclasas, ¿bien? Entonces, si se forma en el interior de la Tierra, si un magma de esa composición, con pocos minerales oscuros, más bien claros, rosados, se forma y cristaliza en el interior de la Tierra, lo que me va a dar va a ser, como resultado, un granito. ¿Sí? ¿Por qué? Tuvo tiempo de cristalizar lentamente, y entonces la textura que va a tener, fíjense, que se llama fanerítica de grano grueso, y es este cuadradito que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces es una roca ígnea de colores claros, que tuvo tiempo de cristalizar, lo hizo en el interior de la Tierra, entonces generó una textura donde se pueden ver bien los cristales que la forman, y se denomina granito. ¿Sí? Es un ejemplo, en realidad hay muchos más, pero nos quedamos en los ejemplos más clásicos y más fáciles de entender. En el caso en el que ese magma alcanza la superficie, ya no forma cristales de un tamaño visible, como en ese caso del granito, sino que tiene una textura que es afanítica, en el cual los cristales no es posible observarlos con facilidad a simple vista. Entonces la roca que se forma es una riolita. ¿Bien? Entonces el magma presenta la misma composición mineralógica, pero como cristalizó en la superficie, genera una roca volcánica, ya no plutónica, y entonces pasamos a tener, en vez de un granito, una riolita. ¿Sí? Si nos vamos cercano al otro extremo, nos quedamos quizá en este grupo, en la de basálticas y máficas, con también un elevado porcentaje de minerales oscuros. ¿Qué pasa? Ya hablamos de un magma no ácido, como es en este caso, sino que básico. Este es ácido, le escribo la A acá porque no está especificada, no alcanzo a ver, pero no. Y en este caso tenemos máfico o la B de básico, ¿sí? Son esas rocas que se forman a partir de un magma que tiene minerales como hierro y magnesio, y son de coloraciones más oscuras. Lo mismo ocurre acá. Si un magma de esas características cristaliza en el interior de la Tierra y tiene tiempo, va a desarrollar una buena textura de minerales, donde se pueden observar los cristales, y se va a denominar gabro, ¿sí? Una roca oscura donde podemos observar el tamaño del cristal. Si ese mismo magma, por alguna cuestión geológica, alcanza la superficie y cristaliza en la superficie, lo que va a pasar es que va a formar otro tipo de roca con una textura donde no se pueden ver
los cristales, como es esta, ¿está bien? Equivalente a la riolita, pero de una composición más básica, es decir, con más minerales ferromagnesianos, hierro y magnesio, y menos sílice, menos composición, menos silicio y magnesio en su composición, entonces me va a formar la roca denominada basalto. ¿Bien? Espero que se entienda hasta ahí, si no, lo vamos a explicar las veces que sea necesario. Hay otras, fíjense, hay otras texturas, porfírica, vítrea, piroclástica, pero no quisiera meterme mucho para no abrumarlos tanto, lo mismo que si en vez de ácido o básico nos quedamos en el medio, tenemos justamente las rocas denominadas intermedias, ¿sí? Justamente la andesita es una roca muy importante porque es la principal eh, presencia dentro de lo que es la cordillera de los Andes, justamente, de ahí el nombre. Entonces, pero tenemos una composición intermedia. No son ni tan claras ni tan oscuras, y bueno, en el caso de que cristalicen en la superficie y forman una roca volcánica denominada andesita, si lo hacen en el interior de la Tierra tenemos una diorita, ¿sí? Una roca intermedia que cristalizó en el interior de la Tierra. Pero me interesa más que nada que veamos los extremos, así se entiende un poco más el concepto. Entonces, ahora con algunos ejemplos. Fíjense lo que decíamos recién. Roca ácida, estas dos son rocas ácidas, ¿bien? Ricas en sílice y pobres en minerales oscuros. ¿Sí? Tienen más cuarzo, más feldespato, tipos de minerales claros. ¿Y qué pasa si cristalizan en el interior de la Tierra? Tenemos el granito. ¿Está bien? A la izquierda, donde se puede observar, fíjense, los diferentes cristales. Si cristaliza en la superficie, tenemos una riolita y va a desarrollar una textura en la que no se pueden observar los cristales. Básicamente eso. Derivan de un magma de la misma composición, nada más que cristalizaron en sectores de la corteza diferentes. Una dentro de la corteza y otra en la superficie. Lo mismo ocurre en las rocas básicas, ¿sí? De composiciones básicas. Tenemos en este caso a la derecha la roca formada en el interior de la Tierra, el Gabbro, donde se pueden observar los cristales, ¿sí? Se pueden observar los diferentes cristales, y a la izquierda el basalto, que presenta una textura donde no es posible reconocer los cristales porque cristalizó bruscamente en la superficie terrestre. Fíjense la diferencia en color que yo les remarcaba antes, ya con fotos reales. Tenemos las rocas ácidas bien claritas, ¿no? Rosadas, y las rocas básicas más oscuras porque son más ricas en hierro y magnesio. Hay que tener en cuenta que esto es como una llamada para retomar en una de las últimas clases cuando hablamos de la formación de suelo, ¿sí? Sobre la superficie terrestre, las rocas ácidas van a tener una estabilidad, perdón, ahí, una estabilidad mayor. Es decir, que se destruirán menos que aquellas formadas a partir de un magma básico. Entonces, si lo pensamos un poco, esto quiere decir, ¿se acuerdan que las rocas ácidas se forman a temperaturas menores que las rocas básicas? Las rocas básicas, dijimos, para poner un número, alrededor de 1200 grados. Las rocas ácidas, alrededor de 900 grados. Es decir, que por más que ambas temperaturas son muy elevadas, las rocas ácidas se forman a temperaturas más frías o a menores temperaturas y a temperaturas que se parecen un poco más, si queremos, a las temperaturas de la superficie, ¿sí? De donde vivimos nosotros. Entonces, si nosotros ponemos una roca que se formó a 900 grados con otra roca que se formó a 1200 grados en la superficie expuestas, ¿sí? Luego van a poder deteriorarse con mayor facilidad aquellas que se formaron a temperaturas muy distintas, o sea, aquellas que se formaron en condiciones muy distintas a las que tenemos en la superficie. Van a ser más inestables aquellas que se formaron a mayores profundidades, mayor temperatura, mayor presión, probablemente, que aquellas que lo hicieron en condiciones
de menor temperatura. Yo las pongo en la superficie, las dos se van a deteriorar, pero las que presenten características de formación, de cristalización, más diferentes, por decirlo de alguna forma, a las condiciones de la superficie terrestre, van a tener una estabilidad menor, es decir, que se van a poder deteriorar y meteorizar más fácilmente. Más adelante vamos a volver con este concepto. Estaría bueno que, si no lo entienden bien, que pongan pausa, que lo traten de entender un poco. Es bastante interesante el concepto y importante. Lo que básicamente está remarcando es que todo en la Tierra trata de tender al equilibrio, ¿sí? Entonces, cuanto más diferentes sean las condiciones en las que se formó una determinada roca, si yo lo cambio, lo pongo bruscamente en la superficie, más inestable va a ser. Entonces se va a poder deteriorar con más facilidad. Básicamente eso. Es un concepto que a veces cuesta. De hecho, quizá en los exámenes después se ve, si hay una pregunta referida al tema, es difícil, es un concepto quizá un poco difícil de asimilar, pero es muy interesante. Bueno, es un poquito la explicación de lo que decíamos recién. Entonces con esto dejamos el grupo de las rocas ígneas. Seguimos ahora con el grupo de las rocas sedimentarias, muy distinto del que acabamos de terminar. Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman en el ambiente exógeno, en zonas superficiales de la corteza terrestre, y lo hacen a partir de material suelto, ¿sí?, que se denomina sedimento, ¿sí? Se depositan, es una de sus características principales, que se depositan en capas, que denominamos estratos, y ahí empiezan a aparecer un par de conceptos nuevos, que son litificación, compactación, cementación. ¿Sí? Se litifican, se transforman en roca cuando ese sedimento se compacta y se cementa. Ahora vamos a ver cómo es que eso puede ocurrir. Se litifican, o sea que se transforman en roca, pasan de ser un material suelto, ¿sí?, a una roca sólida. Bien, son muy importantes porque, como pueden albergar, entre otras cosas, fósiles, imagínense que una roca ígnea de las que veíamos recién, donde siempre se encuentra presente, involucrado, roca fundida a altísimas temperaturas, por más que sea en la superficie, no puede, salvo alguna roca volcánica, en algún caso muy particular, de no mucha temperatura, asociado a ceniza volcánica, pero ya no material fundido, es muy difícil que albergue contenido fosilífero. ¿Está bien? Entonces, como decíamos recién, son muy importantes para interpretar la historia de la Tierra porque esas capas, ¿se acuerdan cuando veíamos la ley de la superposición, cuando hablamos de edades relativas en la primera clase? Cada capa se va depositando por encima de la anterior y lo que hace es generar un registro del ambiente en el cual se depositó ese sedimento, ¿sí? Los fósiles son un componente más de ese registro. Así que han sido muy importantes este tipo de rocas para conocer la historia de la Tierra. Esa es una imagen bien clásica de las diferentes capas o estratos. Fíjense cómo podemos continuar de punta a punta. Cada una de estas líneas representa un estrato y es sedimento que se formó, que se depositó justamente en el mismo momento. Luego, por algunas cuestiones que ahora vamos a ver, ese sedimento se transformó en roca, ese material suelto, entonces se solidificó, se litificó, generando una roca sedimentaria. Pero el aspecto general que tienen es el que observamos ahora. Entonces, el sedimento, este material suelto, puede tener dos orígenes principalmente. Uno como material detrítico o como material
soluble, ¿sí? Material detrítico hablamos del que se origina y es transportado en forma de clastos. Clastos, imaginemos pequeños o no tan pequeños fragmentos, ¿sí? De rocas o de minerales a partir de la meteorización. Meteorización es un concepto que vamos a ver en alguna clase más adelante. Pero podemos, como una llamada ahora, decimos que se denomina meteorización a la descomposición, ¿sí? De esos minerales o rocas sobre o cercana de la superficie terrestre cuando son sometidos al contacto con la atmósfera, la biosfera, que serían pequeños animales, plantas, y la hidrosfera, ¿sí? El agua presente en la superficie. Entonces, cuando esos materiales son sometidos a la meteorización, ahora sí, mecánica y química, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, pero por ahora simplemente sepan que hablamos de la descomposición de esos materiales, y se litifican formando las rocas sedimentarias detríticas, ¿sí? Dos tipos de roca, o sea, cuando el material es detrítico, que se origina por la meteorización de minerales y rocas preexistentes, van a generar rocas sedimentarias detríticas. Ahora, si el material es soluble, es decir, que está en solución, y se produjo principalmente, fundamentalmente a partir de la meteorización química, que luego vamos a ver algunos ejemplos de eso, se van a formar entonces las rocas sedimentarias de tipo química. ¿Está bien? Dos formas muy distintas, y ahora vamos a desarrollar un poco eso. ¿Cómo se genera la transformación de sedimento en rocas sedimentarias? Que eso es algo bastante interesante de remarcar. Entonces hablamos de diagénesis, por un lado, y litificación, ¿sí? El sedimento puede experimentar una gran cantidad de cambios desde que se depositó, donde todavía es un material suelto simplemente, hasta que se convierte, propiamente dicho, en una roca sedimentaria, ¿sí? La diagénesis es un término que abarca muchos tipos de cambio, tanto químicos, biológicos, físicos, y que tienen lugar a partir de que este material fue depositado, ¿sí? Durante o quizás un poco después de que ya está convertido en roca, ¿sí? A eso llamamos diagénesis. Entonces, lo que ocurre en la diagénesis, cuando se genera el enterramiento de este material, ¿sí? El material que todavía está suelto del sedimento, se produce lentamente un aumento de la temperatura y las presiones, ¿sí? Entonces, como ustedes saben o imaginan, a medida que nosotros profundizamos en el interior de la Tierra, la temperatura va aumentando, ¿sí? Aproximadamente es a razón de 1 grado cada 33 metros, ¿sí? Ese es un gradiente más o menos promedio que se puede encontrar en el interior de la Tierra, y también es lógico que se van a aumentar las presiones. Cada vez que nos metemos hacia abajo, estamos soportando una carga de sedimentos o roca superior hacia arriba, es decir, que la presión aumenta. Entonces, la diagénesis propiamente dicha se produce dentro del interior de la Tierra solamente en los primeros kilómetros, ¿sí? Y se dice que es entre temperaturas hasta 200 grados aproximadamente. Si ya superamos los 200 grados, pasamos a otra fase que es metamorfismo de bajo grado, que es el tipo de roca que viene ahora. Pero básicamente entiendan eso, diagénesis, entonces son todos esos cambios que va a sufrir el sedimento cuando se acumula y por alguna razón comienza a ser soterrado, enterrado lentamente, y aumenta la presión y la temperatura, pero solamente hasta 200 grados, es decir, en proximidades de la superficie. Litificación, lo que decíamos antes. Litificación es la transformación de sedimento en roca, básicamente, ¿sí? Imagínense una arena en la playa. La arena en la playa no es más que sedimento suelto, son pequeños fragmentos de roca o minerales que se encuentran como pequeños clastitos, pero generando acumulaciones simplemente de sedimento. No estamos hablando de roca. Para que eso se transforme en roca,
lo que necesitamos es compactación y cementación, ¿sí? Generalmente ambas actúan al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se produce la compactación? Necesitamos que ese material, si ese material se queda por toda la historia geológica en la superficie de la Tierra, nunca se va a compactar. ¿Está bien? Siempre va a ser una arena suelta, en el caso del ejemplo de la arena de playa. Nosotros lo que necesitamos es que se soterre, que se empiece a enterrar, es decir, que se acumule una capa por encima, otra capa además, empiece a generarse un peso sobre ese material, y entonces lo que va a hacer es una compactación lenta, y todo el espacio poral, que se denomina, que es ese espacio, ese aire que hay entre grano y grano, se empieza a comprimir y a reducir. ¿Está bien? Compactamos, de a poco, siempre pensando en tiempo geológico, ¿sí? Miles de años, millones de años. La cementación es otro proceso, quizá el más importante dentro de la litificación, por el cual los sedimentos se convierten en roca. ¿Y qué necesitamos entonces? ¿Qué le genera el concepto de cementación? Justamente hay que cementar los granos componentes de ese sedimento, de esa roca en proceso. Lo que tiene que hacer es, principalmente se debe producir una circulación de agua, ¿sí? Fluido, rico en algunos minerales, como por ejemplo calcita, sílice, óxidos de hierro, y al ser ricos en esos minerales, van a precipitar de a poquito, van a liberar esos minerales. Cuando ese fluido atraviesa esa roca en formación, ese sedimento aún un poco suelto, va a depositar entre los granos diferentes tipos de minerales, que lo que va a hacer es cementarlo. Cuando ese líquido evapora o se pierde, lo que queda es el mineral. Entonces el sedimento ya no está tan suelto como al principio, a su vez está compactado. ¿Se acuerdan que hablamos de que está soportando una carga superior? Y la cementación lo que termina de hacer es aglutinar y rellenar los poquitos espacios vacíos que puedan quedar. De esa forma, un sedimento suelto, ¿sí? Material detrítico suelto, comienza a formarse en roca, en algo sólido, que denominamos roca sedimentaria, en este caso detrítica, ¿sí? Entrando otra vez o continuando con la clasificación de detrítica y química. Todas las rocas detríticas, allá nos metemos un poco en el tema de textura, tienen una textura que se denomina clástica, ¿sí? Vamos de a poco y no se abrumen con tanta terminología. Pero la textura clástica lo que hace referencia a que podemos encontrar clastos, que son fragmentos de mayor tamaño, y matrix, que son fragmentos de un tamaño un poco menor, donde esos clastos están sumergidos. ¿Bien? Y todo esto se cementan y se compactan juntos. Se cementan de la misma forma que hablamos recién, con un fluido circundante que esté enriquecido en algún mineral en particular. El principal criterio de subdivisión de las rocas detríticas, entonces, pasa a ser el tamaño de grano de esas partículas. ¿Sí? Se puede ver un poquito mejor en el cuadro siguiente. Ahí tengo un pequeño problema que me ocurre a veces en este PowerPoint, y lo voy a solucionar y continuamos. Entonces decíamos que el principal criterio para subdividir las rocas detríticas es en base al tamaño de sus partículas, y principalmente podemos definir el conglomerado, la arenisca y la lutita. Y en la siguiente filmina se puede ver un poco más esta clasificación. Fíjense nuevamente un cuadro, muchos nombres, tranquilos. Por un lado, la textura clástica y el tamaño del clasto, ¿sí? Y por el otro lado, el nombre del sedimento y la roca. Es decir que si tenemos tamaño de grano, ¿sí? Tamaño de fragmento del sedimento que sea mayor a 2 milímetros, los fragmentos, los clastos, la roca que se va a generar es un conglomerado si ese sedimento y esos clastos son redondeados, o una brecha si
esos fragmentos son más bien angulosos. ¿Está bien? Otra vez con el puntero. Entonces, fíjense, de un sedimento de tamaño de grano grava, se genera un conglomerado, al igual que en la brecha. La única diferencia es que el conglomerado presenta fragmentos redondeados y la brecha fragmentos angulosos. Después vamos a ver algunas fotografías más esclarecedoras. En el ejemplo de la arena que mencionábamos antes, ya ahí tenemos un tamaño de grano menor, entonces es inferior a 2 milímetros, ¿sí? Ya no es tan grande como el conglomerado, tenemos esos granitos clásicos, acostumbrados nosotros a ver en la mayoría de las playas. Entonces, el nombre del sedimento es arena, y la roca que se forma, fíjese, es arenisca, ¿sí? Es una de las rocas más abundantes dentro de las sedimentarias. Y bueno, después tenemos, obviamente, una reducción mayor del tamaño. Ya pasamos a tamaño de grano fino, entre 1,16 y 1,256 milímetros. Es un limo, el sedimento suelto. La limolita es la roca, una vez que pasa por los procesos que hablamos recién, litificación, compactación, cementación, se va a generar una limolita. Y cuando el tamaño del grano original es menor a 1,256, el sedimento se denomina arcilla y la roca lutita. ¿Bien? Otra de las rocas muy abundantes. La diferencia, nosotros como geólogos en el campo, entre limo y arcilla, entre limolita y arcilita, o limolita y lutita, podemos tomar un pequeño trozo de muestra y la introducimos en la boca. La arcilla se siente como una pasta, si es una arcilla limpia, una pasta sin ningún tipo de grano. Y la limolita, al morderla tenemos una textura, ¿sí? Podemos sentir como que estamos mordiendo algún pequeño fragmento mineral, ¿sí? En una se siente, en la otra no es posible reconocer. Eso es en el campo, ¿sí? Es como una prueba de campo porque no es tan fácil, fíjense los tamaños de grano que estamos viendo. 1,16 o 1,256, estamos hablando de tamaño de grano muy, muy, muy pequeñito. Es más fácil reconocer la arena y ni hablar los tamaños superiores a 2 milímetros. Este es otro diagrama que muestra que nosotros nos vamos a los extremos, siempre arcilla, grava, arena en sedimento, ¿sí? Pero bueno, hay una combinación enorme, y hay un abanico enorme de posibilidades que se pueden dar en la naturaleza. A mí me gusta ir a los extremos para que se comprenda, ¿sí? Pero bueno, tenemos posibilidades, por ejemplo, de que exista no solamente arcilla, estamos hablando de sedimento, no de roca, solamente sedimento. Arcilla arenosa, arena arcillosa, fíjense abajo. Una grava pura o una grava arenosa o una grava arcillo-arenosa o una grava arcillosa, es decir, un abanico enorme, siempre remarcándoles que estén tranquilos, que no se les va a exigir que sepan este tipo de nombres, sí que existen, por ejemplo, grava, arcilla, arena, como una clasificación grosera del sedimento a partir del cual se forman las rocas sedimentarias, conglomerados, brechas, areniscas, limolita. Sí está bueno que eso lo recuerden y más o menos lo vayan fijando de a poco, porque es terminología que ustedes dentro de su carrera de suelos y aguas, en la bibliografía van a acceder seguramente en algún momento. Y algunos ejemplos fotográficos. Lutita, fíjense, por más que no es posible palparla, da la sensación de una masa de grano fino. Y es tan fino que en ocasiones puede haber conservado material fósil como la impresión de ciertos vegetales. Imagínense que en una roca de grano muy grueso no sería posible que se conserve con tanta fidelidad la forma de un vegetal como es en este ejemplo. Una arenisca, dos tipos de arenisca
diferente. En realidad la coloración acá seguramente que está respondiendo a una proporción mayor de minerales ferromagnesianos, en el caso de la derecha, pero ya se nota una textura de grano mayor. Conglomerado, fíjese lo que decíamos hoy, que cuando hablábamos de rocas detríticas, rocas que presentan, por un lado, clastos, ¿sí? Acá tenemos clastos, uno, otro clasto, una matriz de granos más pequeños. Fíjense cómo podemos ver en esa masa, donde están sumergidos, entre comillas, estos fragmentos clastos mayores, la matriz, y no es fácil de observar, pero quizás en estas zonas, en estas aureolas más blanquecinas, se puede reconocer algo del cemento, que es lo que hace es juntar, amalgamar, y permitir justamente la formación de la roca. En este caso es un conglomerado porque los clastos superiores que la conforman son de tamaño redondeado. Fíjense esta vista de cerca acá abajo, que se puede reconocer perfectamente la superficie redondeada del fragmento. Distinto es en el caso de las brechas, donde tenemos lo mismo, fragmentos, clastos dentro de una matriz y un cemento, que es el que está haciendo que la roca se pueda formar, pero los fragmentos son más bien angulosos. ¿Bien? Entonces, tamaño de grano similar, nada más que en vez de redondeados, son angulosos, en vez de conglomerados tenemos una brecha. Bien, avanzamos entonces ahora en la clasificación. Nos quedamos en las rocas sedimentarias detríticas y ahora nos metemos en las químicas, que ya habíamos adelantado algo, pero que se forman a partir de ¿qué? De compuestos químicos o acumulación de restos de seres vivos. ¿Sí? Entonces, necesitamos primero un material soluble en agua, que es transportado justamente en solución hacia los lagos y mares. ¿Sí? Primero se captan, o sea, el agua tiene que capturar el material ese, ponerlo en solución desde la superficie, a través de la meteorización química, que son procesos que vamos a ver mejor en la siguiente clase, y lo transportan a lagos y mares. El material ese es imposible que permanezca disuelto eternamente. Entonces, por algún cambio de alguna condición física en particular, puede ser que una parte de ese material precipite lentamente y forma de a poco el sedimento químico en el fondo de ese cuerpo de agua, un lago, un mar. Con el paso del tiempo y los procesos que ya estuvimos viendo, esa roca, ese sedimento se puede convertir en rocas, como por ejemplo caliza, que es la más abundante, sílex, con gran proporción de sílice justamente, o sal de roca, que también es un ejemplo que vimos un poco cuando hablamos de estructura mineral, ¿sí? La famosa halita. Continuamos. La precipitación se puede producir por dos procesos y de dos maneras diferentes. Por procesos inorgánicos u orgánicos. ¿Sí? Es decir, la precipitación de ese material disuelto en agua. Los procesos inorgánicos como la evaporación. ¿Sí? Entonces necesitamos simplemente que haya lo que decíamos recién, un cambio en la temperatura, por ejemplo. Entonces el agua se evapora, pero no se lleva consigo el material que tiene disuelto, sino que precipita, se va a la atmósfera como vapor de agua, pero precipita el material generando, por ejemplo, estalactitas, estalagmitas, dentro de las famosas cavernas. ¿Sí? Y por procesos orgánicos de, por ejemplo, organismos acuáticos. Estamos hablando de procesos bioquímicos, es decir, procesos químicos en los que intervienen organismos vivos. Entonces, hay muchos animalitos que para su vida necesitan la formación de una caparazón, de una valva. ¿Qué pasa cuando el animal muere? Esa valva precipita y se acumula. ¿Sí? Al acumularse, hace las veces de fragmento o pequeño clasto, o no tan pequeño muchas veces, y lo que va a hacer es, con el tiempo,
ser sometido a los mismos procesos de los cuales hablamos, ¿sí? Compactación, cementación, litificación, para generar las diferentes, en este caso, rocas sedimentarias de tipo química. Es decir, que teníamos procesos inorgánicos como la evaporación, u orgánicos como la formación de caparazones en animalitos que luego mueren y se acumulan. Bien. Entonces, un nuevo cuadro explicativo hablando de, primero, seguimos en las rocas sedimentarias químicas, y acá ya hablamos de la clasificación, ¿sí? Como hablamos de la clasificación de las detríticas, que eran con respecto al tamaño de grano, grava, o conglomerados, brechas, areniscas, limolitas, glutitas, podemos clasificar también las rocas sedimentarias químicas, pero ya en este caso en cuanto a, principalmente, su composición. Si la composición es más bien carbonática, no hablamos de carbonato, cuando tenemos la molécula de, fíjense acá, carbono, oxígeno 3, asociado en este caso a calcio, entonces carbonato de calcio, ¿sí? Calcita es el mineral principal. Entonces, dependiendo de la textura de esa roca, la composición es calcita, carbonato de calcio. Dependiendo de la textura, si no son clásticas, ¿sí? Es cristalino, de grano fino o grueso, vamos a tener la formación de las denominadas, este es el nombre de la roca, caliza cristalina o travertino. No en este momento, pero seguramente han tenido la posibilidad de visitar la universidad, desde la entrada principal en calle Alem, todas las paredes de ese edificio y la mayor cantidad del edificio de la manzana de Alem, de la Universidad del Sur, se encuentra revestido por roca, una roca que se denomina travertino, que ahora vamos a ver alguna foto y quizás alcanzan a reconocer y a recordar, ¿sí? Es una roca, entonces, sedimentaria, química, de una composición que es carbonática, ¿sí? Luego tenemos diferentes calizas, fíjense acá, calizas bioquímicas. Son químicas, pero en las que el bio me habla de la participación de organismos. Entonces, dependiendo el tamaño de esos fragmentos, podemos hablar de coquina, ¿sí? Calizas fosilíferas, las cretas, ya con tamaño de grano, de clasto, perdón, y de fragmento orgánico mucho menor, ¿sí? Después también hablamos de, estas son las principales, ¿sí? Las carbonáticas. Cuando hablamos de que la composición ya es de sílice, vamos a tener rocas como por ejemplo el sílex, pedernal, el yeso de composición sulfato de calcio, sulfato, acá tenemos una molécula de sulfato de calcio, me va a formar el famoso yeso, la halita, que la mencionábamos antes, algema, sal de roca, ¿sí? O sea, cambiamos la composición, nos cambia la roca, pero nos quedamos con que las carbonáticas son las principales. Entonces hablamos justamente de eso. La caliza es la roca sedimentaria química más abundante, como un poquito para remarcar lo que decíamos recién. Está compuesta fundamentalmente por el mineral calcita, carbonato de calcio, y se forma por medios inorgánicos o como resultado de procesos bioquímicos, ¿sí? Ambas posibilidades para la formación de las calizas, y ahí tenemos algunos ejemplos. Una es la caliza cristalina, donde no podemos observar un tamaño de grano en particular. Después tenemos otras en las que intervienen animales que desarrollan valvas, por ejemplo, la caliza fosilífera, la coquina, donde tenemos una proporción mucho mayor, prácticamente no se ve restos de otros sedimentos que no sean valvas, y el travertino, fíjense, quizá esta roca, esta es la imagen que yo les decía, que quizá les haga recordar a la roca que reviste la Universidad del Sur en su fachada, y lo que tenemos acá es una serie de capas en las que se van acumulando diferentes organismos también, que son algas, en la que interviene la precipitación de material carbonático, ¿sí? Es una roca que se extrae en forma de lajas y se utiliza básicamente para revestimiento. Otro tipo de roca
sedimentaria de tipo química, evaporítica, en este caso, me genera el yeso, ¿sí? De composición de sulfato de calcio, cristalino, dos formas distintas según el ambiente de formación, en forma cristalina, fíjense las fibras que alcanza a desarrollar, o también muy común en roseta. La salgema, la sal, la halita, que mencionábamos antes, masiva, en esta donde no se puede reconocer el cristal, y esta es muy común si han tenido la posibilidad de visitar el norte argentino, por ejemplo, en grandes salinas, de desarrollar rocas donde se puede observar, fíjense, el tamaño, las formas más que nada, de los cristales de halita en esta imagen, ¿sí? Tengo muestras muy bonitas de esta roca, y quedará para más adelante si tenemos la oportunidad. Y nos metemos ahora sí en el último tipo de rocas, las denominadas rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son para mí el grupo más difícil de estudiar. A veces es un poco complicado reconocerlas en el campo, o diferenciarlas en sí, pero bueno, es una cuestión más bien personal. Para hablar de rocas metamórficas es necesario primero definir qué es metamorfismo, ¿sí? Significa cambio de forma. Meta es cambio, morfismo hace referencia a la forma justamente, y es un proceso que lo que provoca es cambios en la roca en todos sentidos, ¿sí? Pero principalmente en la mineralogía y en la textura, ¿sí? Básicamente, aunque también puede afectar la composición química de la roca. ¿Está bien? Cuando hay composición mineralógica, hablamos de que se mantiene la química, los elementos, digamos, son los mismos, pero se combinan de forma distinta para generar nuevos minerales. ¿Está bien? En el caso de la composición, cuando ya cambia la composición química, estamos hablando de que se encuentran involucrados elementos diferentes, ¿sí? Esos elementos de la tabla periódica que estudiamos hace un rato, o en la clase anterior, involucrados justamente la formación de nuevos minerales. ¿Dónde tiene lugar el metamorfismo o cuándo? ¿Sí? Principalmente cuando las rocas, cualquier tipo de rocas, eso es muy importante que quede claro desde un comienzo, cualquier tipo de rocas, pueden ser rocas ígneas, sedimentarias, y también otras rocas metamórficas, son sometidas a un ambiente, un poquito de lo que hablábamos antes, un ambiente físico o químico significativamente bastante diferente al de su formación inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de si era más fácil o más difícil meteorizar o generar un ambiente inestable para las rocas ígneas ácidas o básicas según su ambiente de formación? Bueno, un poquito esto. Cuando una roca, cualquier roca de cualquier tipo, ígnea, sedimentaria o metamórfica, es sometida a condiciones del ambiente diferentes, muy diferentes al de su formación, estamos hablando en presión y temperatura, la roca va a tender a cambiar, ¿sí? Va a ser sometida a un metamorfismo, un cambio en la forma. Esa es la respuesta de la roca. Se trata de cambios de temperatura y presión, ¿sí? Y habitualmente existen y están involucrados también fluidos químicamente activos. Un fluido químicamente activo es imagínense, agua que contiene algún tipo de mineral y a su vez temperatura. Entonces, lo que genera eso es una facilidad para modificar todo el medio que atraviesa, las rocas que está atravesando. Lo que hace entonces las rocas es que se modifican, cambian para lograr lo que decíamos un poco antes, un estado de equilibrio en las nuevas condiciones a las que es sometida. ¿Está bien? Entonces, hablamos de ambientes metamórficos en líneas
generales. Fíjense, quizás les recuerda, yo les había mencionado que íbamos a volver a hablar un poquito. ¿Se acuerdan? Este es un tipo de ambiente tectónico, un borde convergente o destructivo dentro de lo que son las placas tectónicas. Fíjense, hacia la derecha tenemos por acá una placa continental que es subducida a su vez por una placa de tipo oceánica. ¿Sí? Fíjense cómo se mete la litosfera oceánica, está subduciendo a la continental hacia abajo. El pulso con el puntero y el mouse no es lo más sencillo de manejar, pero bueno, espero que se entienda bien. Entonces, en los recuadros blancos tenemos diferentes ambientes metamórficos en los cuales existen variaciones en presión y temperatura, ¿sí? Entonces comenzamos, por ejemplo, en el metamorfismo hidrotermal, el que tenemos por acá. Metamorfismo hidrotermal, entonces son los cambios a los que son sometidos algunas rocas, en este caso del ejemplo, tenemos rocas en el fondo submarino, ¿se acuerdan? En ese sector de las dorsales oceánicas, ahí tenemos un ambiente en realidad ya no convergente, sino que divergente y constructivo, donde se genera permanentemente fondo oceánico, rocas basálticas en ese caso, y lo que hace es, hay un ascenso acá de material, un poco más caliente que el resto, o bastante más caliente que el resto, lo que hace es calentar el fluido que circunda, después vamos a ver con más detalle, y se genera entonces una modificación de las rocas preexistentes. ¿Sí? Por un lado eso, tenemos alta temperatura, pero no alta presión, estamos en la superficie de la Tierra. En este caso, tenemos, fíjense en este recuadro de acá, tenemos zonas de baja temperatura y alta presión. ¿Sí? Baja temperatura porque está bastante cerca de la superficie, y alta presión porque tenemos el empuje, ¿sí? Pero que se ve esa flecha ahí, de una placa subduciendo a la otra y presionándola, pero a no tan altas profundidades. Entonces, no vamos a tener una elevada temperatura. ¿Sí? Si ya nos metemos un poco más en profundidad, fíjense en esta zona de acá, donde tenemos ambas. Tenemos una zona de alta temperatura y alta presión. ¿Sí? Es un metamorfismo muy, muy potente, en el cual la modificación de las rocas preexistentes va a ser muy elevada, porque tenemos justamente unas condiciones muy diferentes a la de formación original, y el otro tipo que queda es un metamorfismo de alta temperatura, pero baja presión. ¿Sí? Ahora vamos a ver, que está acá indicado por este recuadro, vamos a ver un poquito más cada uno, con un poco más de detalle. Entonces hablamos de metamorfismo, por un lado regional, de contacto o hidrotermal. ¿Sí? Volvemos un poquito para atrás, entonces hidrotermal es el de la izquierda acá, el de contacto va a ser el de zona de alta temperatura y baja presión, asociado a un cuerpo de calor, pero a baja profundidad, y en estos dos casos, en el de alta temperatura y alta presión, y en el de alta presión y baja temperatura, estamos hablando de metamorfismo regional, ¿sí? En el que están involucrados grandes porciones de la corteza profundamente y a elevadas presiones. Entonces tenemos regional de contacto hidrotermal, y hablamos un poquito de eso, el metamorfismo regional, básicamente asociado a bordes de placa de tipo convergente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este es un caso muy parecido de lo que pasaba en la India, con una corteza continental y oceánica empujando y subduciendo a una corteza de tipo continental también. Lo que ocurre es que todo el material que se encuentre sometido regionalmente a altas presiones y temperaturas, lentamente va a haber una modificación de su estructura. Entonces, fíjense que tenemos A, B y C. ¿Sí? En el estadio inicial intenta remarcar el gráfico las cuencas oceánicas, sedimentos que se depositan en los márgenes continentales. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando esos sedimentos, si esta subducción
avanza, ¿sí? Se sigue destruyendo placa tectónica, oceánica en este caso, y pasamos al estadio B, en el cual se destruyó la mayor cantidad de la litosfera oceánica. Ese sedimento, de alguna forma, se ha profundizado, ¿sí? Esas rocas sedimentarias, sedimentos y rocas sedimentarias formadas, se han profundizado y van a estar sometidas cada vez más a presiones y temperaturas mayores, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando se genera una colisión entre la corteza entre esta corteza continental y esta corteza continental que la está esperando de esta punta. Entonces, cuando eso se genere, va a haber una colisión donde va a haber alta presión y temperatura, y todas las rocas que ya estaban formadas previamente van a ser sometidas a mayor presión y mayor temperatura, como indica ya el diagrama C, donde ya la colisión se produjo, y después vamos a ver en otro gráfico, un poquito más adelante, cómo se dan los diferentes grados de metamorfismo a partir de esta misma imagen. Metamorfismo de contacto es la que hablábamos, que se daba con altas temperaturas, pero no altas presiones. Entonces ustedes imagínense un estadio inicial donde tenemos una roca de caja que se denomina, que es la roca preexistente, ¿sí? Una roca formada con anterioridad. Tenemos esta roca volcánica que se dispone en forma de estratos, muy similar a las rocas sedimentarias, ¿sí? Fíjense. Pasa el tiempo y por alguna cuestión geológica se activa una cámara magmática por debajo, es decir, asciende roca fundida desde las profundidades, y lo que va a hacer es comenzar a modificar lentamente la roca preexistente, ¿sí? Pero no con alta presión, porque estamos cercanos a la superficie, fíjense, están los volcanes ahí a la vista, pero sí con altas temperaturas. Entonces la roca preexistente, en esta roca volcánica, en este caso estratificada, al ser sometida a altas temperaturas, cuando la cámara magmática se enfríe al pasar del tiempo, acá lo que vamos a tener en el gráfico de la derecha, en el B, vamos a tener la cristalización del plutón, ¿sí? Que es lo que mencionábamos cuando hablamos de cristalización de formación de rocas ígneas, cuando describíamos este tipo de rocas anteriormente, se forman justamente por la cristalización del magma, de la roca fundida en la profundidad. Pero a su vez lo que pasó cuando terminó la cristalización de Plutón es que como resultado también se vio modificada la roca de caja, la roca preexistente. Entonces quedan formadas esas aureolas metamórficas, que como conclusión ya no es roca, no es roca ígnea, que está en profundidad, tampoco es roca ígnea, sí, plutónica, o roca ígnea volcánica, ¿sí? Es una nueva roca, una roca metamórfica, ¿bien? Es la que se encuentra en todo este sector que estoy tratando de separar acá, esa aureola que se forma en el contacto entre el Plutón, este cuerpo de roca fundido en un principio y luego cristalizado, y la roca preexistente. Queda como una costra de una nueva roca, una roca que deriva de la transformación de la roca preexistente, de la roca volcánica, y el resultado justamente es una nueva roca denominada metamórfica, en este caso por el producto de un metamorfismo de contacto. ¿Contacto de qué entonces? Para que quede claro, roca preexistente con un cuerpo emplazado, un cuerpo magmático emplazado desde las profundidades. Y un poquito más claro y con más detalle lo que decíamos al principio de metamorfismo hidrotermal. Necesitamos, para que sea hidro, agua, ¿no? Necesitamos agua. ¿De dónde proviene el agua? En el ambiente en el que estamos haciendo foco es justamente las dorsales centrooceánicas, ¿sí? Entonces el agua que tenemos es el agua marina. Acá tenemos un detalle más. ¿Qué pasa cuando empuja desde abajo un cuerpo caliente, un cuerpo de roca fundida caliente? Además de generarse esta fractura que estamos viendo en este sentido, ¿sí? Y el ascenso de material que se deposita y genera nuevo suelo oceánico para generar esa expansión del fondo oceánico que vimos
en clases pasadas, lo que genera es un influjo intenso de calor, ¿sí? Ese calor lo que hace es calentar el agua que existe, el agua del fondo marino, y bueno, lo que hace es transformarla en un fluido químicamente activo, ¿sí? Un poquito lo que mencionábamos antes. Entonces, este fluido activo lo que va a hacer es modificar a través de la circulación en esas fracturas. Fíjense, las flechas azules se refieren al fluido que circula por las fracturas, pero frío. Cuando se acerca al Plutón o a esta, no es un Plutón, sino es un cuerpo caliente empujando desde abajo, de roca fundida, se calienta. Y al calentarse se hace más liviano y asciende. Y en su ascenso es que modifica y ¿qué hace? Metamorfiza hidrotermalmente a las rocas preexistentes, que en este caso nos referimos a rocas basálticas. ¿Se acuerdan que decíamos rocas ígneas de composición básica o máfica, con minerales oscuros, hierro, magnesio, cristalizados en la superficie? Esa es la roca que se forma en el fondo de los océanos, el basalto, ¿sí? Una roca muy común y que predomina en el fondo de las cuencas oceánicas. Un nuevo cuadro bastante complejo, como siempre. La clasificación de rocas metamórficas se puede observar acá. Esto se lee de una manera, fíjense. Vamos a centrarnos primero en este grupo, solamente, que sería en el de las rocas foliadas, ¿sí? Rocas foliadas, es decir, que tienen folios, hojas, ¿no? en su estructura, y tenemos que leerlo primero a partir del protolito. El protolito es la roca del cual deriva, es decir, las rocas metamórficas siempre se formaron a partir de una roca preexistente, que es lo que decíamos más temprano. Entonces, ¿qué pasa cuando, fíjense la flecha del metamorfismo acá que aumenta hacia abajo? Entonces, comenzamos primero imaginando como roca inicial, como protolito inicial, una lutita o pelita, que ya a esta altura estamos en condiciones de saber qué es. Una lutita o pelita no es más que una roca sedimentaria de grano muy fino. ¿Bien? Igualmente está explicado acá en el cuadro, ¿no? Tamaño de grano muy fino. ¿Qué pasa cuando es sometida a una mayor temperatura o presión? Por alguna de las cuestiones que vimos recién, por alguno de los tipos de metamorfismos que vimos recién. Este tipo de roca lo que va a hacer es generar una nueva roca, acá tenemos el nombre de la roca metamórfica resultante, que se denomina pizarra. Bien, y la textura es esta, no se puede ver demasiado bien, pero es el primer rectangulito que tenemos acá. ¿Está bien? Una roca de grano muy fina me va a dar una pizarra. Las pizarras generalmente se utilizan por lo común para formar tejas que se usan justamente en los techos, los tejados de los techos. Hay una pizarra negra muy famosa, es probable que ustedes los tengan en sus casas, o revistiendo paredes o pisos de la misma forma. Es una roca muy, muy, muy común. Ahora, lo interesante del cuadro es entender lo que sigue. La siguiente roca, fíjense, seguimos con el protolito, ahora ya no hablamos de una roca sedimentaria como protolito, es como que imaginemos que a la misma pizarra, ¿no? La misma roca que acaba de ser formada, se somete a mayor temperatura y presión. ¿Sí? Entonces ya el protolito, la roca de la cual proviene la roca metamórfica siguiente, ya no es una roca sedimentaria, sino que es otra metamórfica, es en este caso la pizarra. Fíjense, la pizarra pasa de estar en este punto del cuadro a estar en este sector. ¿Está bien? Entonces, la pizarra ya en este momento es protolito, ¿sí? Roca original. Entonces ya la pizarra la sometemos nuevamente a presión y temperatura, otra vez va a cambiar. ¿Y qué pasa? Aumenta hacia abajo el grado metamórfico y se forma una filita con una textura similar,
un poco foliada, pero más grosera, ¿sí? Se va haciendo como capas un poco más gruesas. Está bueno esto, hubiese estado muy bien observar las muestras de mano, pero hay algunas fotografías que vienen a continuación. Y de la misma forma continuamos descendiendo en el cuadro. Ahora ya la filita pasa a formar parte del protolito, es decir, que aumentamos presión y temperatura, ¿sí? Siempre estamos imaginando un proceso para tratar de explicar los diferentes tipos de rocas metamórficas que existen, ¿sí? Puede ser que el proceso termine y esa roca siempre va a seguir siendo una filita de acá a la eternidad. No lo sabemos, pero nosotros tenemos que imaginar que esa filita sigue sometiéndose a calor, a temperatura y presión elevadas, entonces se forma un esquisto, ¿sí? Fíjense, ahora el esquisto pasa a formar parte del protolito, ¿sí? Entonces es la roca originaria. ¿Qué pasa? Si aumentamos la presión y la temperatura, se forma un gneiss, ¿sí? Que es este tipo, presenta esta textura, el gneiss. Un bandeado bien marcado. Una vez más aumentamos la presión y la temperatura, entonces el gneiss o esquisto se transforma en una migmatita. Ya estamos hablando de presiones y temperaturas muy, muy elevadas, ¿sí? Donde ya la roca fue deformada casi completamente. Fíjense las bandas que se generan partiendo de la roca original. ¿Se acuerdan que partimos de una roca sedimentaria de grano fino? ¿Sí? Llegamos hasta este punto. También podríamos, fíjense en este punto que dice, no solamente dice esquisto, sino que granito o rocas volcánicas, u otras rocas volcánicas. Es decir, que otras rocas también pueden llegar a generar gneiss o migmatitas, ¿sí? Pero a la forma, la estructura del cuadro, para que se entienda, está bueno seguir esta secuencia. ¿Qué pasa si seguimos aumentando la presión y la temperatura de la migmatita? Dejo puntos suspensivos. ¿Qué puede llegar a pasar si aumentamos presión y temperatura? Piensan un ratito. Lo que pasa es que ya la roca no puede ser más deformada, no existe una roca que se pueda deformar más, ya deja de ser roca y pasa a ser material fundido. Y ahora vamos a ver en el ciclo de las rocas, que es la filmina final de esta clase, en el cual podemos entender que ahí termina el ciclo de metamorfismo, ¿sí? Ya nos pasamos de presión y temperatura y alcanzamos el punto máximo, entonces la roca vuelve a fundirse. Dejamos las rocas foliadas por un instante y entonces, como un ejemplo bastante claro, si por ejemplo el protolito pasa a ser un conglomerado, ¿se acuerdan cuál era el conglomerado? Era la roca sedimentaria con tamaño de grano mayor a 2 milímetros y con los clastos redondeados, ¿sí? Tamaño de grano grueso. ¿Qué pasa cuando es sometido a presión y temperatura? Se genera un metaconglomerado, esa sería la denominación, y la textura, fíjense, son esos mismos clastos redondeados, pero están generalmente aplanados, ¿sí? Fíjense, se elongan por la presión y la temperatura, se deforman, ¿sí? Se hacen más chicle. Es muy difícil imaginar una roca en ese estado elástico, pero para eso hay que imaginar justamente presiones y temperaturas muy elevadas. ¿Se acuerdan la caliza? La caliza, que es la roca sedimentaria química más importante, más abundante. Caliza, dolomía. La dolomía es muy parecida con un poco más de magnesio en su estructura, en su composición. Y la caliza, cuando es sometida a presión y temperatura, lo que genera es el famoso mármol, ¿sí? Que quizás también lo han escuchado. También puede ser que esté adornando las mesadas de sus casas. Entonces, es muy importante eso. Lo que genera es la cristalización o recristalización de los granos carbonáticos cuando son sometidos a mayor presión y temperatura. Otra roca muy común, muy abundante, es la cuarcita. La cuarcita se genera a partir de un protolito, o sea, una roca inicial, cuarzo-arenita, es decir, una arenisca, una roca sedimentaria de tamaño de grano menor a 2 milímetros, ¿se acuerdan la arenisca? Rica en cuarzo, ¿sí? Muy rica en cuarzo. Los granos de cuarzos se funden poco a poco y lo que se hace es se genera una masa mucho más compacta y es la cuarcita. Si han tenido la posibilidad
de caminar por Sierra de la Ventana. Es una roca, que son rocas muy, muy viejas que tenemos en la región, y es una roca muy, muy abundante en aquellas sierras, ¿sí? Básicamente eso, tenemos algunos ejemplos más, pero por ejemplo, dice cualquier tipo de roca, sin importar su origen, ígnea, metamórfica, sedimentaria, puede ser sometida a también presión, temperatura, pero más que nada presión y fracturamiento, y convertirse en una brecha de falla, ¿sí? Justamente en un sector donde la corteza se fractura y hay mucho deslizamiento entre bloques, la roca que queda atrapada, entre comillas, en el medio, en el centro, lo que va a generar es una roca brechosa, ¿sí? Con una textura de mezcla de fragmentos de roca. Y eso en cuanto a la clasificación de las rocas metamórficas. En cuanto a los minerales metamórficos, siguen apareciendo nombres, sigo repitiendo lo mismo, que no se compliquen y no se abrumen con esto. Sí entender que, fíjense, las flechas, aumento del grado metamórfico hacia la derecha, si aumenta el grado metamórfico, aumenta también la temperatura. Fíjense, si tenemos metamorfismo de bajo grado, tenemos temperaturas 200 grados. Si recuerdan y estuvieron atentos, se pusieron a estudiar ya un poco, este número 200, fíjense, era el límite que decíamos en el cual dejaba de actuar la diagénesis. ¿Se acuerdan de diagénesis? Esos procesos de cambio iniciales, los que son sometidos los sedimentos o las rocas sedimentarias a medida que van siendo profundizadas. ¿Se acuerdan que decíamos que actúan en temperaturas de hasta 150 a 200 grados? Por encima de ese límite, de ese umbral, comienza a actuar ya el metamorfismo, o sea, los cambios ya empiezan a ser más importantes, entonces dejamos de hablar de diagénesis y comenzamos a hablar de metamorfismo. Entonces, un poco lo que decíamos antes, aumenta el grado metamórfico, aumenta la temperatura hacia la derecha, el tipo de roca va cambiando, comenzando desde una pizarra, pasando a filita, eso lo vimos recién, filita, esquisto, gneiss, y lo que va cambiando también, que es la intención de este cuadro, es la mineralogía, es decir, ¿se acuerdan que también decíamos que metamorfismo es cambio de forma que afectaba a la textura? Lo vimos recién muy, muy claramente en el cuadro anterior, donde pasamos de textura foliada de grano fino a grandes bandas, hay un cambio textural muy marcado, pero también que había cambios mineralógicos, que podía haber cambios en la composición química, ¿sí? O sea que haya introducción de nuevos elementos, que principalmente se da en el hidrotermalismo, ¿no? Donde hay fluidos que ingresan nuevos elementos, y entonces va a haber un cambio químico dentro de la roca, pero generalmente lo que se genera es un cambio mineralógico, es decir, la misma composición, los mismos elementos se reacomodan, se reagrupan y se cambian, varían, y se acomodan al nuevo medio, transformándose en otros minerales. ¿Está bien? Entonces, dentro de las rocas pizarra, filita, es decir, metamorfismo de bajo grado, vamos a tener como minerales característicos, por ejemplo, clorita, muscovita. ¿Sí? Si seguimos aumentando el grado metamórfico, principalmente temperatura en este caso, van a aparecer otros minerales como la biotita, granate, y por ejemplo, silimanita solamente va a aparecer en rocas de alto o muy alto grado metamórfico. ¿Sí? No es posible que la silimanita, que el mineral silimanita, se forme, ¿sí? Cristalice, se genere en una roca como una pizarra, porque esta roca se forma en este grado metamórfico, en un grado de metamorfismo bajo, ¿sí? En temperaturas relativamente bajas. A la inversa, la clorita no puede ser encontrada en una roca que se haya formado a altas temperaturas y presiones. O sea que no puede haber en una misma roca clorita y silimanita, ¿sí? No se forman en el mismo ambiente metamórfico. ¿Está bien?
Por el contrario, el cuarzo y el feldespato, que está acá bien marcado en este sector, son transversales, es decir, que pueden ser encontrados tanto en rocas que tienen metamorfismo ausente, en el principio del cuadro a la izquierda, y en rocas que tienen un elevado grado metamórfico, ¿sí? Están a lo largo de toda la secuencia, ¿sí? Entonces no sirven para detectar grado metamórfico si, si lo podemos hacer si ponemos el foco en otros minerales, ¿sí? Como decíamos recién, clorita, muscovita, biotita, granate, estaurolita, silimanita, como algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Si aumentamos el grado metamórfico, aumentamos la temperatura, lo que decíamos recién, vamos a alcanzar la fusión, ya no vamos a estar hablando de roca, sino de material fundido. Y un poquito a modo de resumen, lo que hace referencia a rocas y ambientes metamórficos, ¿sí? El bloque este es el que vimos cuando hablamos del metamorfismo regional, ¿sí? Es un poquito más para que se entienda gráficamente lo que acabamos de ver. Fíjense, otra vez tenemos la secuencia entre pizarra por un lado, de grado metamórfico bajo, fíjense dónde se ubica, dónde podemos encontrarla en un ambiente en el que hayan colisionado, por ejemplo, dos placas, tengamos ahí y haya sido sometido toda la región, estamos hablando de un metamorfismo regional en este caso, a alta presión y temperatura, pero con diferencia. Entonces, la pizarra la vamos a poder encontrar más bien en este sector, ¿sí? donde la presión y la temperatura han comenzado, pero no son tan elevados. Conforme este ambiente vaya siendo modificado y la temperatura y la presión aumenten, los tipos de rocas también van a variar y vamos a empezar a contar filita, esquisto, gneiss, y faltaría la migmatita en el caso que estábamos dando, que es la roca más bandeada, pero fíjense, siempre aumentando en profundidad y en temperatura. Entonces, podríamos imaginar el proceso de variación y de evolución desde la pizarra hasta el esquisto, gneiss o migmatita, simplemente variando la rueda que aumenta la presión y la temperatura. Para eso hay que cambiar la posición, el lugar, el ambiente metamórfico. Entonces, algunos ejemplos, para ir terminando ya esta clase, nos vamos acercando al final. Algunos ejemplos. Comenzamos por la pizarra. ¿Se acuerdan la que les decía yo que generan esas tejas clásicas utilizadas en los revestimientos de los hogares? Aumentamos un poco el grado metamórfico y tenemos ya un esquisto donde se empiezan a ver algunos minerales como muscovita, biotita, que decíamos recién, que son filosilicatos, son micas, y filo es hoja, son como pequeñas hojitas muy, muy características. El gneiss ya tenemos ya hubo una fusión parcial y hay un elongamiento, fíjense cómo se puede observar como si se estuviese estirando la roca, porque ha sido sometida a mayor presión y temperatura, y una migmatita donde ya la fusión es más avanzada, estamos a punto de que la roca se funda por completo. Otro caso, el que mencionamos, el metaconglomerado, está bueno este ejemplo, fíjense, acá hay un clasto que se mantiene bastante redondeado todavía, pero en este caso de acá vemos cómo ha sido elongado el fragmento que originalmente era redondeado, ¿sí? O sea, hay que imaginarse un ambiente capaz de poder fundir y hacer que esa roca sólida sea elongada y estirada, ¿sí? Casi como un chicle, y luego enfriada y expuesta en la superficie para que nosotros podamos conocerla y caminar encima de ella y tomar esta bonita foto. Algunos ejemplos más. Cuarcita, ¿se acuerdan? La roca que derivan de la metamorfización de una arenisca rica en cuarzo, ¿sí? Cuarcita, muy común, muy abundante. Mármol, un caso similar, pero con un protolito, es decir, la roca original es una
caliza. ¿Sí? Caliza metamorfizada me genera un mármol. Y este es el gráfico final de esta clase que nos ayuda a englobar y a tratar de hacer una explicación integradora de todo lo que vimos hasta este momento. Si entendemos este gráfico con bastante claridad, vamos a haber entendido la mayor parte, al menos de esta clase. La idea es que, como es un ciclo, nosotros podríamos empezar la explicación en cualquier punto, daríamos la vuelta, terminaríamos en el mismo punto en el que empezamos y el ciclo volvería a comenzar. En este caso vamos a empezar por el comienzo que le dimos nosotros a la clase, que fue a partir de rocas ígneas, ¿sí? Entonces, fíjense, primero en el marco general hablamos de un borde de placa, un contacto de placa continental y una placa oceánica, ¿sí? Un borde convergente destructivo en el cual se está destruyendo la placa, en este caso, esta placa que tenemos acá, que se mete por debajo de la continental, ¿sí? La placa continental, que es toda esta que va por acá. Entonces, ese es el marco ambiental que tenemos, que nos ayuda un poco a explicar, voy a borrar todo lo que hice recién, un poquito a explicar lo que viene. Entonces, comenzando el ciclo, empezamos a partir de las rocas ígneas plutónicas. Acá tenemos un magma, ¿sí? Un material fundido en las profundidades, que por un lado puede o bien cristalizar en profundidad, fíjense el circulito este, en el cual se ve que cristaliza con bastante tiempo y lo que hace es generar entonces rocas ígneas plutónicas, donde podemos reconocer el tamaño del cristal. ¿Qué pasa si este mismo material fundido alcanza la superficie? Por algún proceso geológico alcanza la superficie, va a generar estos volcanes y a su vez material piroclástico, es decir, volando por el aire, y ya lo que me va a generar no son rocas ígneas plutónicas, sino que rocas ígneas volcánicas. ¿Está bien? Ese es el comienzo de nuestro ciclo, y se forma toda esta cadena montañosa que tenemos acá, de diferentes volcánicas, de rocas volcánicas, y diferentes rocas plutónicas que se van acumulando en el fondo de esa cadena montañosa. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando todas estas rocas son sometidas a procesos de, por un lado, meteorización? ¿Sí? Fíjense, acá tenemos meteorización en las cabeceras de esas montañas y hay erosión, o sea que hay transporte de ese material y es acumulado en las cuencas que están ubicadas cercanas a esas cadenas montañosas. ¿Sí? Se acumulan de esta forma, fíjense. Tenemos ese material sedimentario acumulado en el fondo de esa cuenca cercana al borde de esta cadena montañosa. Lo que pasa con ese sedimento, que es este que tenemos acá, por diferentes procesos de profundización, se va compactando, cementando, y fíjense esta flecha, se genera la litificación, ¿sí? Y la formación de las rocas sedimentarias. ¿Está bien? Necesitamos entonces, primero la acumulación de todo el material que se fue meteorizando en estas cadenas montañosas, la acumulación en este sector en forma de sedimentos, la litificación y luego la formación de esas rocas sedimentarias. ¿Qué pasa si estas rocas sedimentarias están sometidas y son sujetas al transporte a través del arrastre que hace esta placa que se mete por debajo de la otra, de este proceso que estamos viendo nosotros así? ¿Sí? Este movimiento hacia abajo y hacia la izquierda, este movimiento.
esta roca recién formada sedimentaria en este punto se va a profundizar, fíjense, se me va a ubicar en este sector y va a ser sometida a mayor presión y temperatura y se van a comenzar a formar las primeras rocas metamórficas. ¿Está bien? Borramos un poquito lo que acabamos de hacer para que no se empaste. ¿Y qué pasa si esta roca sedimentaria recién formada a una presión y temperatura un poquito superior a la cual fueron formadas las sedimentarias, sigue siendo sometida a presión y temperatura? Va a aumentar su grado metamórfico gradualmente hasta que exista una fusión parcial. Primero va a haber una roca parcialmente fundida, ya sobrepasando el nivel de la migmatita, ¿se acuerdan? Que tenía esa textura muy deformada. Y finalmente, si seguimos aumentando presión y temperatura, vamos a alcanzar el magma. El magma es el punto inicial de nuestro relato de recién, que proviene desde el manto, esa parte astenosférica o la astenósfera del manto, la parte superior del manto, por debajo de la litosfera, que ya mencionamos varias veces, y lo que va a comenzar a hacer es, como está fundido y tiene una alta temperatura, comenzar lentamente a ascender, se va a ubicar en este sector, y cuando se enfríe va a comenzar a formar nuevamente rocas ígneas, en este caso plutónicas. Si ascienden a la superficie, rocas ígneas volcánicas. Entonces se cerraría el ciclo. Ustedes recuerden que comenzamos con un material fundido en este sector que se formó, cristalizó como una roca ígnea primero, plutónica o volcánica, es indistinto, que se expuso en la superficie, se erosionó, se meteorizó y se erosionó, se acumuló como una roca sedimentaria, se formó, se comenzó a profundizar por el arrastre de la otra placa, que está subduciendo a la continental, aumentó su presión y temperatura y terminó convirtiéndose en una roca metamórfica, y luego, por el exceso de temperatura y presión, se fundió y volvemos al mismo punto. Es decir, que el mismo material dio toda la vuelta. La cadena, esto es un dibujo y un esquema ideal, ¿sí? La cadena se podría haber cortado, de hecho, es lo que ocurre en la naturaleza, se corta en cualquier momento, entonces las rocas que tenemos en la cordillera de los Andes son rocas ígneas y no continúan su ciclo, sí, se están muy lentamente erosionando y depositando en las cuencas sedimentarias cercanas, ¿sí? Pero todo este ciclo puede ser que no se complete para todos los materiales que componen la corteza terrestre. Simplemente a modo explicativo y integrador de todo lo que venimos diciendo. Las diferentes flechas, fíjense que lo que tratan de hacer es que, fíjense que tenemos un ciclo naranja y un ciclo amarillo. En cualquier momento, todas las rocas pueden ser sometidas a cualquiera de los otros estadios, salteándose alguno de ellos. Por ejemplo, en este caso, la roca ígnea, las rocas ígneas de tipo volcánica, podrían haber sido sometidas directamente a mayor presión y temperatura y haberse convertido en roca metamórfica, sin haber pasado previamente por el paso de roca sedimentaria, ¿sí? Lo mismo, la roca metamórfica en este punto puede ser que haya sido sometido a procesos de meteorización y no haya continuado el proceso hacia la fusión del material, fíjense, y a través de esta flecha explica que se convierte en sedimento y entonces el ciclo queda cerradito en este punto. Roca metamórfica, sedimento, litificación, roca sedimentaria y nuevamente una roca metamórfica. Y así en cada paso. Las rocas ígneas pueden haber sido sometidas a fusión directamente antes de alcanzar la superficie, ¿sí? Entonces la idea del ciclo redondo y circular es intentar explicar el ciclo de las rocas que se da en diferentes magnitudes a lo largo de toda la superficie terrestre. Se ha dado en el pasado, lo que decimos siempre, se ha dado en el pasado, se está dando en este momento a velocidades muy bajas, con lo cual es a veces difícil reconocerlo, y se va a seguir dando en el futuro. Continuando con el dinamismo de nuestro planeta Tierra. Un poco sobre eso, sobre los procesos que se generan en la superficie de la Tierra, vamos a
a hablar en la siguiente clase.